¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Ahora sí, y ya iniciamos con esta ponencia. Les agradezco por asistir a esta reunión y agradeciendo también a la empresa CIETSI, quien nos ha convocado para colaborar en este evento de hoy y en uno futuro sobre un diplomado que inicia el 27 de este mes de junio. Vamos a ver el día de hoy sobre la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en el marco del INVIERTP. Todo lo que es formulación de proyectos y documentos técnicos vamos a abordar el día de hoy. En un inicio voy a darles elementos de importancia en esta etapa del ciclo de la inversión y luego, al concluir, haré un alto para recoger todas las inquietudes y preguntas que tengan pasando por la normativa, la organización del INVIERTP, la fase de formulación, los documentos técnicos, los documentos o las inversiones de baja complejidad, de alta complejidad, y digamos en qué consiste cada uno de ellos. De eso va a tratar nuestro foro del día de hoy. ¿De acuerdo? Sí, esta es la convocatoria del foro de hoy. Y bueno, como lo había mencionado la señorita Miriam, soy el economista José Herrera, probablemente algunos de ustedes ya me conozcan, soy director ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Proyectos de Inversión, Ingeniería y Economía, ILPIE, gerente general de Grow Corporation, y nuestro canal de YouTube, Proyectos de Inversión José Herrera, para las personas que nos conocen y los que nos vienen siguiendo, y para los que se animan, pudieran, suscribirse a nuestro canal. Nuestra página web es misproyectosdeinversión.com y nuestro Facebook, Proyectos de Inversión Diplomados José Herrera. Justamente hemos publicado 3 libros que probablemente ya ustedes lo conozcan. Uno es el libro del INVIERTP, denominado Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Este libro tiene un CD digital también, con casos prácticos de fichas técnicas. El tema de fichas técnicas vamos a ver el día de hoy. Hay otro libro de valorización, liquidación de obras y cierre de inversiones que hemos publicado con el ingeniero Luis Díaz, un libro muy interesante con casos prácticos también, sobre liquidaciones, valorizaciones, ahí tenemos bastante material. Y otro libro sobre ejecución de obras por impuestos y asociaciones público-privadas, igualmente con su material. Estamos a punto de publicar el libro de programación multianual de inversiones según el INVIERTP. La próxima semana estaremos dándoles ya, presentando el libro, y ya estamos en los últimos, arreglos. Y también otro libro que se viene en publicación es el libro de elaboración y supervisión de perfiles de proyectos de inversión según el INVIERTP. Bueno, para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes y compartir información tan valiosa para formuladores de proyectos de inversión en el marco de este diploma que CIETSI ha tenido a bien lanzar, y que inicia el 27 de junio. Vamos a darles un adelanto de lo que se vendrá más adelante y de lo que a nosotros nos toca desarrollar el módulo o los módulos completos, ¿sí? Muy bien, las normas del INVIERTE definieron que el ciclo de la inversión, se define en 4 fases. Hoy en día manejamos programación multianual para elaborar las inversiones con un programa de 3 años o de los próximos 3 años, a fin de que nuestras inversiones aseguren presupuesto para el 2021, 22 y 23. La fase consiste en planificar las inversiones en los próximos 3 años y articularlos con el presupuesto. El instrumento técnico, el programa multianual de inversiones, que se registra en el Banco de Inversiones por las OPMIs de todas las instituciones que así lo cuentan. Luego viene la fase de formulación y evaluación. Esta fase de formulación y evaluación es muy interesante porque aquí se definen las ideas de inversiones, ¿no es cierto?, a nivel de proyecto de inversión y a nivel de IOR.
Entonces, ya sean inversiones de baja complejidad o de alta complejidad, y lo vamos a ver eso más adelante, aquí se definen y se registran también. Hoy en día no es obligatorio que se programen primero para registrarse las ideas de inversiones, se pueden registrar y luego programar, pero también se puede programar y después formular, no hay ningún problema. En esta fase de formulación y evaluación es cuando se elaboran los documentos técnicos de fichas técnicas, los formatos 7C, 7D, 7E, IOR o el perfil de proyecto de inversión. Estamos hablando de la fase de formulación y evaluación. Asimismo, tenemos una tercera fase denominada ejecución de inversiones. Es decir, cuando ya hemos formulado los proyectos, aprobado y declarado viable, y cuando ya se está en la seguridad de que se va a ejecutar, es decir, que se va a disponer de presupuesto, recién entramos a la fase de ejecución. Pero no podemos entrar a la fase de ejecución si es que no se ha programado en el programa multianual de inversiones. Y esta herramienta de planificación del mediano plazo se articula con el presupuesto público, es decir, con el presupuesto o con el programa multianual presupuestal también. Así que aquí hay una articulación ya que se viene pareciendo a lo que había más o menos en el 2010, pero digamos ahora que la normativa, el decreto legislativo 1252, su reglamento, digamos que ya es mucho más formal la programación multianual, es una de las distinciones del INVIERTE-P porque ha creado una fase adicional a las que existía, a la que tenía el SNIP, y ahora, digamos, como que hay más fuerza en la planificación, ¿no? En la programación multianual, para que sea ordenado, para que sea un poco controlado los objetivos. Y eso me parece bien en tanto no sea engorroso, porque lo que se le criticaba al SNIP era que muchos actores, muchos procesos que no añadían valor, y la idea es hacerlo más rápido, hacerlo mucho más controlado y ordenado en cuanto al cumplimiento de objetivos. En la fase de ejecución vamos a tener elaboración de documentos técnicos llamados estudios definitivos, pueden ser expediente técnico, puede ser especificaciones técnicas o tal vez podría ser términos de referencia. Muy bien. Otra confirmación, por favor, quisiera que me confirmen el audio si todo está bien. Por favor, solo quiero confirmar para ir todo bien. ¿Sí? ¿Alguien me confirma? ¿Nos escuchan, por favor? ¿Sí? A ver, vamos a ver una confirmación nada más. Todo bien, excelente, muchas gracias. Para nosotros es bueno saber que nos están escuchando y que no se han desconectado o no nos hemos desconectado. Perfecto, luego tenemos una, digamos, cuarta fase de funcionamiento, es cuando ya... Pero perdón, antes quería completar la idea, es que entramos a la fase de ejecución para elaborar los documentos definitivos de aquellos estudios que han sido elaborados, aprobados y declarados viables en la formulación y evaluación. Aquí en la formulación y evaluación están las unidades formuladoras, las áreas de estudios. Luego pasa a la ejecución para elaborar expedientes técnicos en la primera etapa y luego para ejecutar las obras en la segunda. Muy bien. Y en la fase de funcionamiento ya es cuando se entrega la obra y cuando va a entrar en operación y mantenimiento. Las áreas que administran, digamos, los servicios reciben, digamos, la inversión o las instalaciones para echarlas en funcionamiento. Muy bien, en todas las etapas tenemos anexos y formatos según el sistema de inversiones para poder complementar en estas fases y sobre todo la elaboración de los documentos técnicos. Vamos a ver más adelante que tenemos varios formatos y más. Muy bien, ¿cómo está organizado el sistema de inversiones, digamos, correspondiendo a esta fase de formulación y evaluación? Vamos a enfatizar de que tiene una organización, en primer lugar, digamos, técnico-normativa, el área de Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, de GPMI, es el órgano técnico-normativo del MEF, ¿no? Que norma, decreta normativas, leyes, reglamentos, directivas, anexos, formatos, metodologías, etc.
Y dentro de las instituciones, en el sector o en las instituciones de gobiernos regionales y locales, pues tenemos un órgano resolutivo, que es la cabeza de cada sector, el ministro, el presidente, o mejor dicho, gobernador regional o alcaldes. Luego vienen, cada institución tiene una oficina de programación multianual de inversiones, que normalmente recae en las áreas de planeamiento y presupuesto. Luego vienen las unidades formuladoras y unidades ejecutoras, ¿no? Entonces, lo más importante en esta etapa de formulación de proyectos de inversión es que son las unidades formuladoras las que se encargan de elaborar los estudios o de tercerizar los estudios para que, digamos, otras empresas que brindan servicios de consultoría los puedan hacer, ¿no? Pero son las unidades formuladoras las que tienen la función y la responsabilidad de sacar adelante estos estudios. Pero ¿de qué estudios se tratan? Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces son las unidades formuladoras. Y las unidades ejecutoras son las que elaboran expediente técnico y ejecutan obras. Es decir, ellas en la fase de ejecución, las unidades formuladoras en la fase de formulación y evaluación, y las oficinas de programación multianual de inversiones en la fase de programación multianual, obviamente. Muy bien, eso grosso modo, la organización, hay muchísimas cosas más a nivel de funciones de cada uno de ellos, el proceso que siguen, etcétera, pero es muy importante que sepamos que son, digamos, en la fase de formulación y evaluación, las unidades formuladoras las que formulan, aprueban y declaran viable los proyectos de inversión y aprueban las IOR. Las IOR se aprueban, los proyectos de inversión se aprueban y declaran viables, ¿sí? Los proyectos de inversión siguen la metodología del sistema de inversiones en la fase de formulación. Las IOR no siguen una metodología, solo se registran en la fase de formulación y evaluación. Muy bien, quiero mencionarles en relación a las inversiones de baja complejidad. El INVIERTE-P ha considerado que deban manejarse de manera mucho más sencilla las inversiones de baja complejidad. Pero ¿cuáles son aquellas inversiones de baja complejidad? Aquellas inversiones que más o menos son sencillas en tecnología, en implementación, en información, procesos homogéneos para la atención de servicios, servicios conocidos, ¿no? Y esos detalles. Informaciones que son de baja complejidad son sujetos de ser estandarizados. Por lo tanto, los servicios que alcancen a ser estandarizados podrán trabajarse como informaciones o como inversiones de baja complejidad. Y en esas inversiones de baja complejidad entran las fichas técnicas estándar y simplificadas, así como las IOR. Fichas técnicas estándar simplificadas y las IOR son inversiones de baja complejidad, con excepción de las fichas técnicas de proyectos de baja y mediana complejidad que están en un intermedio entre baja complejidad y alta complejidad. Muy bien, entonces hablemos de inversiones de baja complejidad, entendiéndose como proyectos estándar o simplificados y las IOR. Y en IOR tenemos 4 tipos de IOR, más o menos conocidos ya. Estas tienen sus lineamientos que han sido aprobados. Estas inversiones se denominan inversiones de optimización, de ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Más adelante vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Entonces, inversiones de baja complejidad, un manejo mucho más sencillo, más homogéneo, el proceso es más fácil. Existe una historia conocida de implementación de proyectos, como por ejemplo las escuelas inicial, primaria y secundaria, que son conocidas ya los problemas, como que no hay que hacer tanta investigación al respecto, y que es todo lo opuesto a un proyecto de alta complejidad, ¿no? Que lo vamos a mencionar. Por ejemplo, acá están las inversiones de alta complejidad. Hablando de inversiones de alta complejidad, estamos hablando de proyectos de inversión denominados estudios de preinversión a nivel de perfil. Los perfiles son inversiones de alta complejidad. ¿Por qué? Porque requieren, digamos, investigación, tienen un alto nivel de incertidumbre, se requiere información de primera fuente, mayormente, de primera, digamos, información primaria directamente del usuario, de las unidades productoras de servicios. Entonces, como que hay incertidumbre acerca de
digamos, del proyecto que estamos elaborando, de las variables o del conjunto de variables que necesitamos recoger para elaborar nuestro proyecto de inversión, por ejemplo, para el mejoramiento de los servicios educativos, para el mejoramiento de los servicios de salud, para la ampliación y mejoramiento de carreteras. Entonces, cuando uno necesita información y no cuenta con mucha información, hay incertidumbre y entonces podría tratarse de un proyecto de alta complejidad. Y cuando son proyectos de alta complejidad, corresponden perfiles. Oiga, pero ¿cómo saber si un proyecto es de alta complejidad o baja complejidad? Bueno, es bien sencillo. Primero, que antes que entrar al análisis, por ejemplo, hablamos de proyectos, digamos, de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria. Entonces, primero lo que uno tiene que preguntarse es ¿qué servicio voy a intervenir? ¿No? Carreteras, escuelas, digamos, riego tecnificado. ¿Cuál de los servicios estoy interviniendo? Ya, identifico, educación inicial. Bien. ¿El servicio de educación inicial tiene ficha estándar o simplificada en el sector? Hay que buscar, ¿no? ¿Y dónde buscamos la ficha estándar y simplificada del sector? Entrando a la página web del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección de inversión pública, en metodologías específicas del sector, ahí están todas las fichas de los sectores. Resulta que sí tiene ficha técnica estándar. Entonces, todos los servicios que tengan ficha técnica estándar o simplificada, estos son servicios de baja complejidad. Muy bien, y corresponde ya aplicar las fichas técnicas. No necesito hacer mayor análisis ni averiguar si es de alta complejidad o no. ¿Qué pasaría si el servicio que voy a intervenir, digamos, no tiene ficha técnica estándar? ¿No? Quiero ver si hay alguna inquietud. Muy bien, las preguntas, por favor, los voy a atender más o menos a las 7:30, ¿les parece? Y entramos con preguntas, ¿sí? Ahí les voy a agradecer para poder atenderlos, ¿sí? Ya, muy amables. Entonces, vamos a hacer eso. Y ya. A ver, si nosotros no sabemos si es de alta o baja complejidad, porque el servicio que vamos a intervenir no tiene ficha técnica en el sector, ninguna. Muy bien. Pero ahí hay que ver qué montos de inversión aproximados, ¿no? Si no supera las 750 UITs, entonces lo que hay que aplicar es la ficha técnica general del MEF, la ficha técnica simplificada, la 6A. Pero si sobrepasa digamos, ese monto, habría que ver, digamos, ahí sí, habría que evaluar ya el nivel de complejidad para ver si toca la otra ficha, la de baja y mediana complejidad, ¿no? Y esa evaluación nos lleva a determinar ya, previa evaluación, si son proyectos de baja y mediana complejidad para el formato 6B del MEF o tal vez para un perfil de proyecto de inversión. ¿Y qué herramientas tengo para evaluar el nivel de complejidad? Y para eso me ayudo del anexo 10 de la Directiva General con este cuadrito, ¿no? Que también ustedes lo pueden encontrar en mi libro. Esto es la página 186, libro del InviérteP, ¿sí? En donde se evalúa, por un lado, el nivel de complejidad hacia arriba, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, ¿no? Baja complejidad, riesgo bajo, mediana complejidad, riesgo medio y alta complejidad, riesgo alto, ¿sí? Y por otro lado, hay que tener en cuenta los montos o valores de los proyectos de inversión, de tal manera que menos de 15,000 UITs, riesgo bajo o valor bajo del riesgo. Hasta aquí están las fichas técnicas simplificadas y estándar, hasta 15,000 UITs, ¿no? Más o menos son 60 millones de soles. Y entre ese monto, 15,000 y 407,000, está la mediana complejidad, ¿sí? Más de 407,000, entonces ya los proyectos sin más ni más, con saber el monto que sobrepasa los 407,000, ya son proyectos de alta complejidad. Muy bien, nos valemos de este cuadro, ¿para qué? Para evaluar, por un lado, el nivel de incertidumbre y el monto. Entonces, hay un análisis interesante que se hace con el anexo 10 y un test de
de aplicación para evaluar el nivel de complejidad con 13 preguntas, cada una hace alusión al nivel de complejidad del recojo de información o del conocimiento de la información del proyecto, la disponibilidad de información o, digamos, la calidad de información, y mientras más se conoce, mientras más se sabe, mientras más se dispone, menos riesgo. Mientras menos se conoce, mientras menos se dispone, mientras menos se sabe, más riesgo. Y ahí podríamos llegar a los 13 puntos. Entonces hay un recuadro donde hasta 4.5, hasta 8.5 o hasta de 8.5 arriba, ¿no? Si no sobrepasa de 4.5, entonces el puntaje de la prueba del test, entonces el riesgo es bajo. Si está hasta 8.5, puede ser riesgo medio. Más de 8.5 hasta 13, riesgo alto. Haciendo un cruce con el monto de inversión versus el nivel de riesgo del test, podemos determinar que son proyectos de mediana complejidad o de alta complejidad. Si resulta de mediana complejidad, hay que aplicar la ficha 6B del MEP. Si resulta de alta complejidad, hay que aplicar perfiles, ¿de acuerdo? Perfiles de proyecto de inversión. Es así como uno evalúa el nivel de complejidad. ¿A quién le corresponde evaluar el nivel de complejidad? Le corresponde evaluar a las unidades formuladoras o encargar su evaluación. A ver, quisiera ver ya cómo vamos con el tiempo. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Nuevamente. Un concepto importante que quisiera que manejemos es la unidad productora y sus componentes. Siempre se habla de unidad productora de servicios, equivalente a un establecimiento de salud, a una escuela, a educación inicial, por ejemplo, educación inicial, a educación primaria o secundaria, ¿no? Una escuela completa con todas sus instalaciones es una unidad productora. De manera que si están inicial, primaria y secundaria, pudieran haber 3 unidades productoras de servicios, ¿no? Aun cuando compartan espacios, etcétera, etcétera. Un centro médico o un establecimiento de salud es una unidad productora, ¿sí? Muy bien, entonces la unidad productora es aquella que tiene un conjunto de recursos que combinados entre sí entregan un servicio a la ciudadanía. Y el conjunto de recursos se refiere, por ejemplo, a la dotación de infraestructura, de equipamiento personal y sus componentes administrativos. Todo ello configura la atención de un servicio al ciudadano y por tanto se llama unidad productora de servicios, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Y estas unidades productoras tienen componentes o tal vez factores de producción y estos a su vez tienen activos, ¿no? Como que las instalaciones de infraestructura física, los equipos y todos ellos van configurando los activos, que dicho sea de paso, pueden ser activos estratégicos. Este listado lo tiene ya el listado, los sectores las han enviado para registrarlo en el MEF. El MEF tiene los listados, el catálogo de listados de activos estratégicos de infraestructura y de equipo, ¿sí? Entonces, ¿quién lo sabe? Lo sabe el Banco de Inversiones del MEF, lo saben las OPMIs, y espero pues que se transparente esa información para las unidades formuladoras. El dilema es qué activos son estratégicos y qué activos no lo son. Y entonces ahí les muestro un cuadrito de mi libro también, del libro del InviérteP, página 125. Fíjense ustedes, bien sencillo para, si por ejemplo, las características de los activos se relacionan directamente con la producción del servicio, ejemplo, una escuela, digamos, un aula, ¿no? Directamente relacionada con el servicio a intervenir. ¿Modifica la capacidad de producción, sí o no? Un aula nueva, ¿modifica? Sí modifica porque incrementa, ¿no? Entonces, color verde. ¿Contribuye al cierre de brechas? Contribuye al cierre de brechas porque vas a tener más alumnos. Y entonces es un activo estratégico, digno de poder ser una IOAR o un proyecto de inversión, dependiendo de la cantidad y la forma como se da. Además, si las características del activo permiten asegurar la calidad del servicio, para cumplir estándares, por ejemplo, rampas, una serie de ambientes que con ellos se cumplen las normas técnicas para que el servicio tenga las dimensiones y tenga la categoría y la calificación y la norma técnica del sector, etcétera. Entonces, complementa la producción del servicio y también contribuye al cierre de brechas, por tanto, podría ser un activo estratégico complementario, digno de ser una IOAR o también un proyecto de inversión. No se olviden que por el lado de la calidad se ve
la tipología de proyectos de inversión de mejoramiento. Por el lado de la producción o capacidad, se ve la cobertura, más atención, más ciudadanos. ¿Qué pasa si los activos no cumplen con esto, con estas categorías? Entonces todos se reducen a ser activos de carácter operacional que participan como soporte o apoyo a la gestión del servicio y por tanto no son activos estratégicos. Y aquí viene la pregunta de mucha gente. Si no son activos estratégicos, no pasan por el InviérteP, pero son inversiones y entonces pasan como otros gastos de capital. ¿Y cómo es eso? Con el proceso tradicional de requerimiento a logística, logística a certificación presupuestal en presupuesto y luego autorización y compra previa opinión de las unidades formuladoras cuando no está definido los activos, pero cuando el sector ha definido y se ve que no son estratégicos, se procede inmediatamente. No es necesario pasar por el InviérteP. Este cuadrito, por favor, página 125 del libro del InviérteP, les va a sacar de 1000 dolores de cabeza y de tantas dudas que ustedes tienen. Muy bien, entonces, viendo el clasificador presupuestal, las inversiones se aplican a la adquisición de activos no financieros, la 2.6, ojo, ya sea otros gastos de capital también, ojo. Las inversiones que no son estratégicas también se usan por el 2.6. Ojo, no son servicios, no es gasto corriente, ¿ya? El hecho de que no pasen por el InviérteP no quiere decir que son gasto corriente. Igual pasan por la 2.6. Proyectos de inversión son intervenciones temporales, ¿no es cierto? Y que son integrales, que tienen un inicio y un fin, o sea, temporales. No se puede invertir infinitamente, 1 año, 2 años, 3 años a lo más, y se deja de invertir y luego comienza a funcionar el servicio, ¿no? Destinados a la creación de capital o formación de capital físico, humano, institucional e intelectual. Su ejecución física puede hacerse en más de 1 año fiscal. Estos proyectos de inversión están para crear un servicio donde no existe, ampliar otro servicio, por ejemplo, donde existiera, mejorarlo, si no hay buena calidad del servicio o están fallando los factores de producción, la infraestructura es inadecuada, el personal no está capacitado, el equipamiento no es de la calidad, no tiene los estándares, o la recuperación cuando los factores de producción han perdido capacidad en el tiempo y hay que recuperarlos, restablecerlos. Una especie de rehabilitación en el tiempo, pero por ser digamos, total en la unidad productora, no se llama rehabilitación, sino recuperación, porque se trata de un proyecto de inversión. Es una intervención integral que es distinta a la rehabilitación. Y también hablamos de PIP estándar. Los PIP estándar son aquellos proyectos de baja complejidad que tienen un diseño homogéneo, que tienen un proceso de producción del servicio homogéneo, susceptible de ser replicado, más o menos conocido, y ya lo hemos mencionado anteriormente. Y ahí viene entonces, en estas inversiones de baja complejidad que estamos hablando, haciendo un parangón, tenemos proyectos de inversión e IOR, ¿no? Para hablar de los usos de los formatos, los proyectos de inversión se usan para los registros el formato 7A, en el banco de inversiones, y las IOR el formato 7C, pero ojo, ya tenemos para IOR 7D y 7E en esta situación de emergencia también. Se está aplicando el 7D para el tema de la situación de emergencia, llámese salud, saneamiento, o tal vez educación también, o algunos otros sectores que quieran aplicar este formato 7D. Muy bien, entonces aquí quiero hacer notar que las IOR, digamos, hay 2 tipos. Uno, pero ¿qué son IOR, no? Las IOR son intervenciones puntuales, no son integrales en una unidad productora, sino van directamente a los activos o tienen un enfoque puntual. Por más que analicen todos los factores de producción, tienen un enfoque preciso, puntual y no abordan un problema integral, ¿ya? Entonces, para aquellas que tienen enfoque de unidad productora, la idea es adaptar el nivel de utilización de la capacidad de la unidad productora, ¿no es cierto?, para que sea óptimo. ¿Qué quiere decir? Que si están atendiendo 100 atenciones por día en un centro médico, la idea es que se pueda atender lo más que se pueda en ese centro, 120, 150.
a todo dar con todos sus factores de producción, porque así está el diseño o los protocolos, pero no están dando ese nivel. Entonces hay que optimizar la unidad productora, por ejemplo, cuando tienen un enfoque de adecuación o adaptación del nivel de producción. O también, y ahí hablamos de las IOR de optimización o de ampliación marginal. Y también aquellas IOR que tratan de evitar la interrupción del uso de la unidad productora. Por ejemplo, cuando colapsa y se quiere rehabilitar, ahí estamos evitando la interrupción de la prestación del servicio de la unidad productora, o también cuando vamos a reponer activos que han paralizado porque ha finalizado la vida útil del activo, y entonces esos dos conceptos, ¿no? Adaptar la utilización del nivel de capacidad utilizado o evitar la interrupción de la unidad productora cuando está funcionando. Para eso son las IOR, que son intervenciones puntuales a los activos, precisamente no son inversiones integrales para evitar, y por eso justamente no son proyectos. Las IOR se han creado para ser rápidas, para intervenir. Ahora, en este tiempo de pandemia y de post-COVID, se recomienda IORs, full IORs, para avanzar rápidamente. Pero también se puede trabajar con fichas técnicas, ¿no es cierto? Fichas técnicas simplificadas o estándar, no es muy complicado porque son de baja complejidad. Y entonces tenemos los 4 niveles de IORs: de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Había parafraseado más o menos en la optimización inversiones menores, que hay que hacer que todos los factores de producción que están ahora funcionando produzcan al tope de lo que puede ser una combinación máxima posible para lograr una cantidad mayor de prestación o a la mejor calidad. En ampliación marginal son aquellas ampliaciones que pudieran incrementar, por ejemplo, la capacidad productora hasta no más del 20%, cuando se llama una ampliación marginal de servicios, o cuando son inversiones indirectas que no, digamos, participan en la capacidad de producción, sino más bien en activos indirectos como patios, pasadizos, ambientes administrativos. Entonces, estamos hablando de ampliación marginal de edificación o obra civil. Hay otras 2 más ampliaciones marginales, como de interferencias, ¿no es cierto? Y de adquisición anticipada de terrenos, que son muy interesantes tratar en un curso mayor, pero muy interesantes porque te facilitan ahora estas ampliaciones marginales, ¿no? La reposición, que es el reemplazo a los activos que normalmente han finalizado la vida útil, pero hay casos excepcionales como, por ejemplo, el robo de un vehículo, el activo, que aun cuando no ha cumplido la vida útil, te tienen en problemas y te fuerzan a ver si utilizas una reposición o cómo haces, ¿no? Y la rehabilitación, que es la reparación o reemplazo total o parcial de instalaciones o componentes de los servicios o componentes de sistemas, equipamiento o elementos constructivos, ¿no? Para volverlos al funcionamiento original como estaba, ¿no? Entonces, la rehabilitación es volver a restablecer el servicio tal como estaba, y se ve en carreteras, en salas de partos, en cualquier instalación que ha colapsado, para rehabilitar. Entonces, no olvidemos, optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación son 4 tipos de IOR que hay que considerar y que no hay que confundir con creación, ampliación, mejoramiento y recuperación, que son las tipologías de proyectos de inversión. Diferencia entre proyecto de inversión e IOR: el proyecto de inversión son intervenciones integrales en las unidades productoras a todos los factores de producción, en tanto las IOR son intervenciones puntuales a los activos, ¿de acuerdo? Hay muchísimo en esta lámina que les he dado. Aquí está la llave, por favor. Aquí está la llave para saber si son o no son activos estratégicos o no, u otros gastos de capital, y pueden ser IOR, proyectos de inversión. Muy bien, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. ¿Cómo estamos? Sí, ya estamos bastante bien. Vamos a tratar de ir cerrando para ir a la olada de preguntas. Muy bien. Sí. Muy bien, los documentos técnicos en la fase de formulación y evaluación son las fichas técnicas y los estudios de preinversión, ¿no?
Estas fichas técnicas tienen formatos ya de contenidos mínimos de cada uno de los sectores. Hablando del formato 6A, 6B, hay que trabajarlos, son bastante sencillos, ¿no? La idea es trabajar con fuente de información secundaria, la mayoría de los casos, y solo en ciertos aspectos, como hablando de la parte técnica o de la demanda del servicio, pudiera ser con información primaria. No olvidemos que para eso se han, digamos, implementado las fichas técnicas para hacerlo más sencillo. Contenido mínimo en la ficha técnica. Los estudios de preinversión tienen unos contenidos mínimos a través del anexo 7, el anexo 7, ¿no? Es el contenido mínimo. ¿Se puede hacer más que el mínimo? Sí se puede, pero hay que justificarlo porque todo esfuerzo mayor tiene un costo y hay que ver si vale la pena. Fíjense ustedes, aquí están los documentos técnicos según niveles de complejidad, ¿no? Para complejidad o documentos de baja complejidad, ¿no? De bajo riesgo tenemos ficha técnica simplificada y estándar, ¿no? Los montos en cada caso menor o igual a 750 UIT. Se usan los formatos 6A, por ejemplo, o las fichas simplificadas de los sectores, que tienen varios ya. Hay varios sectores con sus fichas que han sido aprobadas, ojo. Muy bien, luego tenemos los proyectos de baja y mediana complejidad, riesgo bajo y mediana complejidad. Tenemos algunos casos, la ficha técnica específica puede ser de los sectores. Todavía no he visto fichas de baja o mediana complejidad de los sectores, pero lo podrían definir. Pero sí ya el 6B, el formato 6B del MEF, ¿no? Que es aplicable cuando el sector no lo ha utilizado. Y aquí están los montos también en este caso. Y luego los proyectos de alta complejidad, riesgo alto, riesgo medio, alto medio, ¿no es cierto? Y ahí tenemos los estudios de preinversión a nivel de perfil en una etapa, por ejemplo, ¿no? No sobrepasan las 407.000 UITs, se puede trabajar en una sola etapa y se puede aprobar y viabilizar un perfil. Pero también sí son de alta complejidad, mayores a 407.000 UITs, se puede aprobar en 2 etapas, ¿no? Se pasa a la siguiente etapa, previa viabilidad de la primera, quiero decir aprobación de la primera, y con la alternativa seleccionada vamos a una segunda etapa para estudiar más a profundidad y con información de primera fuente o información primaria para declarar viable ya en segunda etapa, ¿no? Digamos, el anexo de contenido mínimo es el anexo 7, ¿no? Aplicable, el anexo 7 para este caso. Entonces, esos son los contenidos mínimos en fichas técnicas, en los formatos 6A, 6B, o las fichas estándar y simplificadas de los sectores, que también son contenidos mínimos para esos servicios, que son los que tenemos que aplicar, y cuando se hagan los TDRs, igualmente, ¿no? Ahí están, en cada ficha dice, y los instructivos dicen lo que tiene que presentar. Y en el caso de los formatos IOR 7C, 7D, 7E, ¿no? Los 7E son para recuperación post pandemia, ¿no? Y los 7D son para IOR en el marco y en el marco de la pandemia, o sea, ahora. Si el estado de emergencia se levanta, ya no se podría aplicar el formato 7D bajo la situación de inversiones en el estado de emergencia, ¿sí? Y luego los perfiles con el anexo 7. Muy bien. Ahora sí, creo que estamos en el tiempo ya para dar paso a las preguntas. Si hubieran preguntas, por favor, ahora sí, estamos. Pero antes déjenme darles un consejo, por favor, a todos. Y ya. Por encargo de CIEXI, perdón, estamos, digamos, invitados para el diploma que inicia el 27 de junio al 3 de octubre. Este diploma dura 4 meses, ¿no? El diploma se llama Diploma Especializado en Programación Multianual, Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión Pública. Estoy invitado como José Herrera para ver unos módulos justamente de formulación de proyectos de inversión, la explicación detallada de lo que les vengo diciendo, ¿no? Todo lo que he venido diciendo ahí lo veremos de manera detallada, con el tiempo necesario, paso a paso, con casos prácticos. Este diploma tiene una oferta para ustedes, para los que se matriculen el día de hoy, mañana o máximo hasta el domingo, me encargan. Es válido. Se llevarán
por la promoción Pronto Pago, se llevarán un libro gratis. Uno de los 3 libros míos que aparece acá, el libro del Invierte P, si lo desean, con el caso de fichas técnicas en Excel, varios casos prácticos ahí para que ustedes vean por sectores, el libro de valorizaciones con casos prácticos en Excel, de valorizaciones y liquidaciones, o el libro de ejecución de obras por impuestos. Cualquiera de los libros pueden elegir en caso que se matriculen hasta el domingo. Ustedes pueden comunicarse a estos WhatsApp, a estos 2 números, apenas termina la conferencia, pueden coordinar con las personas y los que aseguran su matrícula en Pronto Pago van a llevarse uno de los libros, el que ustedes deseen. ¿De acuerdo? Y luego ya voy a tener una súper sorpresa para las personas que se han matriculado, y eso al final sí me va a dar la lista de los que se matricularon y llevaron mi libro, y para todos ellos les tengo una muy buena sorpresa, pero eso va a ser en el diplomado, les voy a anunciar para todos ellos, les tengo una sorpresa para los que se han matriculado bajo esta modalidad y se llevaron los libros. Muy bien, ahora sí, dicho eso, quiero entrar a la ronda de preguntas para poder terminar en el tiempo establecido. Por favor, si me permiten ya dejar de compartir y entrar o cómo sería la mecánica, perdón. Vamos a ver las preguntas. A ver, aquí tenemos... Ya. Perfecto. Jennifer, ¿cuál es el mecanismo de una IOAR si se realiza externamente? ¿El requerimiento lo hace la UF? ¿Necesita perfil y ficha o solo expediente técnico? A ver, hay que distinguir que una IOAR de un proyecto de inversión. Si hacemos IOAR, no hacemos proyecto de inversión. Los proyectos de inversión se trabajan con fichas técnicas y perfiles. Las IOAR no se trabajan con fichas técnicas ni perfiles. Se trabaja con formato 5B, idea de IOAR, o 7C, 7D o 7E. Entonces, y los perfiles o los proyectos de inversión trabajan con el formato 5A, idea de proyecto de inversión, y luego vienen fichas técnicas o perfiles, ¿sí? Entonces, no confundirse en ese caso. No pueden pasarse directamente al expediente técnico. Primero se tiene que registrar la idea de IOAR, la idea de proyecto de inversión. Luego se tiene que desarrollar la ficha de registro de la IOAR. Se aprueba y una vez que se apruebe, recién se puede pasar a la fase de ejecución. ¿De acuerdo? Pero tiene un proceso también, porque tiene que haber presupuesto. ¿Sí? Muy bien, vamos con la siguiente. Dice acá, a ver, ya. Solo para la gerencia de infraestructura de una municipalidad se solicita la adquisición de computadoras, fotocopiadoras, impresoras y plotters. Las computadoras no tienen capacidad suficiente, ¿ok? No tienen capacidad suficiente para los programas que se manejan, no será una reposición, amerita ser un proyecto de inversión, IOAR o solo gasto corriente. A ver, primero que hay equipamiento y que hay bienes de capital. De ninguna manera va a ser gasto corriente, ¿sí? El gasto corriente se consume en el proceso productivo de un servicio. Esto no, estos son activos. Ya está. IOAR, sí. IOAR puede ser una IOAR, ¿sí? Una IOAR dentro de la unidad productora, que es en este caso la unidad ejecutora que me mencionan, ¿sí? Puede ser una IOAR. A ver, si no es reemplazo, porque no vamos a reemplazar, pudiera ser tranquilamente una IOAR de optimización, ¿ya? Solo que hay que tener cuidado un poquito, la IOAR de optimización. En una IOAR de optimización puedes juntar otras IOAR también, ojo. Puedes hacer reposición, en las que sí hubiera reposición, puedes hacer, digamos, rehabilitación inclusive, si hubiera algunos ambientes que rehabilitar, y optimización. ¿De acuerdo? Entonces, sí podría ser una IOAR de optimización tranquilamente. Un poco más de información y listo, se define. Muy bien, ¿qué más? ¿Nos podría explicar un poco más del formato 7E? No, claro, el formato 7E es para, digamos, cuantificar la recuperación post-pandemia, ¿no? Es decir,
hay que restablecerse y recuperarse con todos los equipos, ambientes necesarios de lo que se requiere para un funcionamiento normal ya. Es post-desastre, un formato post-desastre, ¿sí? Es para eso, por favor. Lo vamos a ver en el diploma al detalle, así que hay que estar atentos. Víctor Alfredo Angulo Flores. Para formular un proyecto de inversión, una vía vecinal donde hay apertura y mejoramiento de trocha carrozable, hay montos mínimos de inversión que haya establecido el sector de transportes. A ver, no hay montos mínimos, ojo, no hay montos mínimos ni montos máximos. Lo que hay, algunas bandas para saber, bandas decir intervalos, ¿no? Para saber si son fichas técnicas simplificadas, si son estándar, como por ejemplo, hasta 750 UITs podría ser una ficha técnica simplificada. Entre 750 y habría que ver el tope del sector. La mayoría son hasta 15.000 las estándar, pero hay algunos sectores que han variado. Ojo, educación varió, tenía 5.000 UITs, ahora es 15.000. Saneamiento tenía hasta 100.000 en un caso, saneamiento urbano, y saneamiento rural hasta 15.000 UITs para sus proyectos estándar. Entonces, hay que ver con el sector en cuanto establecido y con eso ya se puede trabajar, digamos, el documento técnico. Los montos, no hay montos mínimos, por si acaso, no hay monto mínimo que se establezca para determinada inversión. Ahora, pero ya cuando son montos muy pequeños, por ejemplo, menos de 8 UITs, como para una IOR o activo estratégico, ahí se podría determinar, y con ese cuadrito que les mostré, que ya no pasa por el INVIERTP por tener un valor no significativo, ¿no? Cuando el valor es muy pequeño, menos de 8 UITs, a criterio de la unidad formuladora, o no es activo estratégico, ya podría, por el monto podría decirse que no es significativo y no pasar por el INVIERTP. En ese modo podríamos sacarle provecho a, digamos, a esta parte de los activos estratégicos y las definiciones. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se medirá la brecha de una universidad si es que se necesita realizar un servicio complementario como, por ejemplo, la pavimentación de la ciudad universitaria? A ver, primero que el sector educación tiene indicadores de calidad y de cobertura, ¿sí? Los indicadores de calidad tienen que ver con el tema de infraestructura física. Y entonces hay que ver el indicador de educación. Si te vas al módulo de programación multianual de inversiones, en la sección de indicadores de brechas, hay para el sector de educación un Excel, ahí descárgalo y fíjate que vas a encontrar indicadores de calidad y cobertura. Tienes que identificar ese indicador de calidad, es al que va a apuntar, al de calidad, ¿sí? Y con ese es lo que se podría trabajar, ¿no? Acá dice, y sería contribuir a la calidad de servicio, en este caso de la educación superior, porque ahí van a ver, si te das cuenta, como 20 o 22 servicios, inicial, primaria, secundaria, y cada uno tiene en el Excel, tiene su indicador de servicio. Simplemente trabajar con ello. Alex Cárdenas, para elaborar un proyecto de inversión de cochas por un monto ¿de cuánto es? 100.000. ¿Qué formatos se aplican? Ya. Primero tienes que estar seguro que es un proyecto de inversión y no es IOR, ¿sí? Muy bien. Y a partir de ello, si es proyecto de inversión, entonces puedes utilizar la ficha técnica simplificada, ¿ok? El formato simplificado. El formato simplificado, y hay que ver a qué sector pertenece el tema de coches. Si es agricultura, ¿no es cierto? La agricultura solo tiene un formato de riego tecnificado parcelario. En este caso correspondería usar el formato 6A del MEF, por ser, digamos, un servicio que no está estandarizado, ¿sí? Muy bien, pero distingue bien si es IOR primero o proyecto de inversión, esa claridad. ¿Todos los activos son IOR? No necesariamente. Les mostré en esa lámina de mi libro que podrían terminar en siendo IOR, proyecto de inversión o otros gastos de capital, ¿recuerdan?
Si existe un proyecto que es inviable su ejecución y se desea intervenir en una unidad productora, ¿qué se debe hacer? A ver, si es inviable, lo que tiene que haber es un informe a la unidad formuladora para su evaluación y luego se puede recomendar su desactivación o cierre, ¿sí? Pero previo informe técnico. Buenas noches. Por favor, ¿podría indicar qué se necesita para el equipamiento con vehículos para limpieza pública? A ver, indicar qué se necesita para equipamiento con vehículos. A ver, cuando te refieres a qué se necesita, ¿qué tipo de intervención? Podría ser IOAR o podría ser proyecto de inversión. Eso va a depender si estás interviniendo puntualmente al servicio. Lo más probable que sea una IOAR. Ojo, lo más probable, pero digamos, se necesita más información para contextualizarlo bien y en ese contexto, porque tranquilamente pudiera ser por ejemplo, un reemplazo de vehículos o una compra adicional, o sea, hay digamos, muchas variantes. Si tengo un área ya construida y quiero modificar un ambiente poniendo una mampara, se cataloga como IOAR. Pequeños arreglos, inclusive, y eso va a depender de qué ambiente estás, si es un ambiente directo al servicio público o es un ambiente administrativo, ojo, porque hay activos de soporte y hay activos directos que están vinculados con la atención. Es más, yo te diría, si te das cuenta, en el MEF ya están registrados los activos estratégicos. De infraestructura, por ejemplo, un ambiente, una sala de partos, un aula, todos están registrados y los equipamientos también. Fíjate si son estratégicos o no. Si no son estratégicos, entonces vas a pasar por otros gastos de capital, no pasa por el INVIERTE-P. Quiero ver el tiempo, por favor, un segundito. Un segundito. Ya estamos sobre el tiempo. Me imagino, a ver, si tengo minutos más o ya tengo que cerrar. A ver. Si alguien me confirma, por favor, alguna señal de Miriam o las personas que están en control. ¿Tengo más tiempo o no tengo más tiempo? Me dicen, por favor, para ello. ¿Me confirman? 2 minutos más, sí. A ver, los proyectos sociales sin infraestructura física son proyectos adscritos al INVIERTE-P y si no fueran, ¿qué son como para ejecutarlos? A ver, los proyectos sociales, todo proyecto que involucre inversión pública son proyectos de inversión pública. Involucren o no infraestructura física, son proyectos de inversión pública. Si los proyectos sociales que resuelven necesidades sociales no involucran dinero del Estado, pues siguen siendo sociales, pero no son de inversión pública. Ojo con eso, ¿sí? Ahora dice, si no fueran así, ¿qué son y cómo poder ejecutarlos? Por eso mismo, ¿no? El proyecto de inversión es de inversión tenga o no tenga infraestructura física. Con que use recursos del Estado ya es proyecto de inversión, ¿sí? Y se puede ejecutar con otros componentes que no sean infraestructura física, en tanto no lo requieran. Muy bien, ya no tengo más preguntas. Amigos, invitarlos nuevamente a que, digamos, ustedes se matriculen, ¿no es cierto?, en el diploma y hagan efectivo su promoción de un libro hasta, tienen hoy, mañana y hasta el domingo. Bueno, agradeciendo la gentileza de la empresa, sí. Yo me despido, hasta pronto y nos vemos en el diploma, ¿sí? Gracias a todos ustedes. No se olviden de suscribirse a mi canal, proyectos de inversión José Herrera, por favor, ubíquelo, canal de YouTube, proyectos de inversión José Herrera, ¿sí? Para los que quieren suscribirse a mi canal, proyectos de inversión José Herrera. Aquí está, canal de YouTube, proyectos de inversión José Herrera. El Facebook, proyectos de inversión diplomado José Herrera. Y los que quieren visitar para otros productos, misproyectosdeinversión.com. Muchas gracias, muy amables a todos ustedes y nos vemos a partir del 27 en el diploma. Hasta pronto. La empresa CIETSI
Da las gracias al ponente magíster en Economía José Auder Herrera Jara, quien ha expuesto el seminario en formulación de proyectos de inversión pública en el marco del Invierte, quien además es uno de los ponentes del diplomado de especialización denominado Programación Multianual, especialización denominado Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión Pública, Invierte P, que se dará inicio el 27 de junio del 2020 en su modalidad virtual. Además, informarles que se tendrá como ponentes al ingeniero Anthony Hernán Moreno Reaño, al doctor en Economía Roberto David Lavado Ariza y al economista Eloy Durán Cervantes y otros ponentes invitados. Pues quedan totalmente invitados, las inscripciones las pueden realizar en la página web de CIETSI o hacer su reserva a través de los WhatsApp ya mencionados. Buenas noches y gracias por su participación. Ya a la vez les estamos invitando porque a las 8 de la noche también tenemos programado un seminario en contrataciones públicas. Gracias.